Sagittarius, Sagitario, ese es tu mensaje para el mes de enero 2023. This is your message for the month of January 2023. Let's see what's the overall energy of this time for you. Vamos a mirar la energía en general por ti en este tiempo. All the energy I circulate circles back to me. Toda la energía que hago circular vuelve a mí. So during January, they want you to be very aware of the energy that you're putting out because it's all coming back to you. Entre la mes de enero, quieren que están conscientes de toda la energía que estás emitiendo porque vuelva contigo. All right. I'm going to do a spread for you from the playing cards. It's going to be a game of solitaire, but it's going to tell an experience of value for you to be aware of for January 2023. Por tu mensaje de enero 2023 voy a jugar un juego de solitario y aunque es un juego va a haber un mensaje por ti de las cartas, ¿ok? Es una experiencia de evalúa a ver qué sale. Let's see what comes out for you. Sagittarius. Okay, Sagitario. All right, here we go. Jack of Spades. Okay. So I see in your situation, there's something happening in January where you feel like there are accusations. Alguien te está acusando de algo en enero. So watch out about having energy of fighting. Cuídate de tener energía de andar peleando. Okay. You're watching energy return to you. Estás mirando la energía regresando contigo. I see that you want something and it wants you too. Yo miro que tú quieres algo y a ti también te quiere. Puede ser una persona. Yeah. You're trying so hard to show this person your interest. It could be love or friendship. It could even be business for somebody. Estás tratando tanto por enseñar que quieres a alguien o a una situación en tu vida. Pero hay que entender que por tratar tanto indica que no lo tienes. You have to understand that for trying so hard, it indicates that you don't have it. So you're actually building an energy of resistance. Entonces, to recognize how you have this and appreciate what you have. Okay. Yeah, I'm hearing that it would be much more to your benefit to appreciate what you do have in this situation instead of try so hard to get more. Because that energy of appreciation, according to the laws of the universe, is going to bring you more to be appreciative of. Okay. Instead of saying it's not enough, I've got to do more. Okay. Estoy mirando que entre esta situación te servirá mejor andar agradecido por lo que traes entre la conexión, entre la situación, en vez de estar diciendo que no es suficiente lo que tienes y que exiges más o quieres más, ¿ok? Porque lo que está pasando es las leyes del universo y cómo se manejan están sirviendo a tu contrario cuando no estás reconociendo todo lo que traes y diciendo que es menos de lo que es, ¿ok? O diciendo que no es suficiente, ¿ok? Aunque quieren más, la manera de recibir más es en apreciar lo que traes realmente entre la situación. Okay. So if you want more, that's okay to want more. But the way to get more is to appreciate what you do have right now. Yeah. So first off, you do have the power. Tú realmente sí tienes el poder to create more in the situation. Para crear más entre esta situación. Eso es real. That is the truth. Okay. Esa es la verdad. That's your reality.
I get that you're tired of waiting though, and you're worrying about how long it takes. Me dicen que estás cansada de esperar, que está durando mucho tiempo y te moleste. But you already have it, pero tú ya lo tienes. Okay. So this is like somebody who has the new job but is waiting for a raise and it's not coming fast enough. Ese puede ser una persona quien tiene su nuevo trabajo pero está esperando un aumento y está durando tiempo para llegar. This is also somebody who has a new relationship but it's not moving fast enough. También esa es una persona quien tiene una nueva relación pero no está progresando tan pronto como quiere. This is a situation where you started a new business, but the clients aren't coming fast enough. Esta es una situación en donde tú ya empezaste nuevo negocio, pero no está llegando los clientes nuevos tan pronto como tú quieres. Well, you can make a change to that energy. Tú puedes hacer un cambio a esta energía. Y la manera en que hacerlo es apreciar más de lo que tienes, que estás extrañando lo que no tienes. Is to appreciate more of what you do have than missing what you don't have. When you're, yeah. And the same thing can be the way you see yourself. Se parece que la misma cosa puede ser así como tú mires a ti también. Que siempre estás buscando la siguiente cosa buena. That you're always looking for the next good thing. But it doesn't show up. When you think you have it, it goes away. Pero no llegará. En cuanto lo tienes, tú piensas que lo tienes, ya se va. Okay? But that's because you're busy worrying that you don't have it. And so your energy is telling the universe, I don't have it. And therefore the universe is listening to you. Entonces tú estás ocupado diciendo que yo no lo tengo. Entonces tu energía está ocupado asegurando que no lo tienes porque tú estás diciendo esto. Okay. En vez de ser eso, tú puedes estar apreciando todo lo que tienes. You can, instead of doing that, be appreciative of what you do have, okay? The more you keep saying, I have, all your cells, the universe, and all of creation is hearing that you have, and so you'll find that you have more. Si tú digas, yo tengo, todas tus células, el universo y también toda la creación te está oyendo, diciendo que tú tienes, entonces vas a tener más, okay? Así sirve las leyes del universo. This is how the laws of the universe work. Whether you're in agreement or not, aunque estás en acuerdo o no, esa es la verdad. And once you understand that clarity, you're going to start appreciating more of what you have in your life. Ya que entiendes bien esa con claridad, vas a apreciar más de lo que tienes en tu vida. And so it's going to be reflected to you by having more. Entonces se van a reflejar contigo que tú tienes más, ok. Se refleja contigo lo mismo que tú pronuncies sobre tu vida. It reflects to you the same thing that you speak over your life, ok. So if you're looking every day at what you don't have, expect to have less. Entonces, si tú estás mirando cada día en tu vida de lo que no tienes, puedes esperar más, ok. But if you can look at what you do have, pero si tú puedes mirar a lo que sí tienes, vas a mirar reflejado eso en tu vida. You'll see that reflected back in your life. And even though it's true, you've had some pains because you've been rejected. If you keep focusing on the rejection instead of realizing that rejection is God protection and redirection, then you will find more rejection waiting for you. Si tú sigues mirando a todos los rechazos que has recibido, en vez de traer lo que te acepta, vas a invitar más rechazos a tu vida. Yeah. But here's the thing. There's some of the things haven't worked out because you actually have a fear of your dreams coming true. Because now you'll have something of great value to lose if you get it. Dicen que tú realmente tienes una miedo de si cumple tus sueños en realidad. Porque en el momento que pasa eso, ahora ya vas a tener que perder. Y entonces hay unos miedos que te paran de recibir todo lo que quieres. So there's some fears that are stopping you from getting what you want. Okay. So even though you really want something, you love it, okay,
and you work hard for it, those fears are very strong in you. And the reason they're very strong is because you think about it. Aunque tú trabajas mucho para obtener lo que quieres, porque en realidad tú los amas, lo deseas, pero estos miedos tienen una energía tan fuerte y no te dejan atraerlo. Entonces, ahorita el espíritu quiere que sepas que hay que esperar lo mejor. The spirit is saying you gotta expect the best, yeah? And that is gonna affect big change in your life. And how do you expect the best? ¿Y cómo esperas lo mejor? By appreciating what you have. Por apreciar todo lo que tienes. Okay. A ver qué más. Let's see what else comes out. There's one of the fears that you haven't admitted to yourself is you have a fear of loss. Dicen que uno de los miedos que no has admitido a ti mismo es que tienes el miedo de perder. Eso es la verdad. That's the truth, okay? And the reason you have fear of loss is because you've been in loss energy so much that loss is what's showed up in your life. Y la razón por qué tú tienes el sentimiento de perder es porque tú has estado entre la energía y pensamientos de perder lo tanto que ha venido a tu vida en tu experiencia varias veces. Okay. So what else? A ver qué más. So you're still waiting for a stable connection, a long-term situation. Todavía estás esperando una situación estable, una conexión que dura mucho tiempo. And so you keep trying to make it happen by your actions. But here's the problem. You're not paying attention to your mind. Entonces tú sigues de tratar de hacer una cosa por tus acciones, pero el problema es que no estás mirando a tu mentalidad. Okay? Your mind is 99% of your results. Tu mentalidad es 99% de tus resultados. So you gotta start with your mentality. Hay que empezar con tu mentalidad. If you can do that, you'll see that the results will be different. Si tú puedes hacer eso, vas a mirar que sacas resultados diferentes. Okay. You've tried it your way your whole life. Are you ready to try something different? They said. Lo has tratado tú en tu manera toda tu vida. A ver si estás listo para tratar de otra manera ya. Okay. Are you ready to open your mind to the idea that there might be a better way that could get you different results? Que si estarás lista para abrir tu mente a la idea que puede ser otra manera que te puede sacar mejor resultados. Because if you can do that, if you can admit that to yourself, you can completely change your experience. Si tú puedes hacer eso, si tú puedes admitir a ti mismo, tú puedes completamente cambiar tus situaciones. Yeah. You have to learn that the way you've been doing things hasn't worked. Hay que aprender que la manera que estabas haciendo las cosas no te servirá. Okay. You actually have a winning hand. You have all 4 aces out. You can win the game. Tú realmente tienes un mano donde se puede ganar. Tú tienes 4 ases fuera, entonces con eso se puede ganar el juego. Pero hay que ser cuidado con los movimientos. But you have to be careful with your movements. They're saying if you would care for them before you make them, you would see that they will result better for you. Dicen que si tú pones cuidado antes que los echas, tus movimientos vuelvan con mejor resultado. Okay. So how do you do that? Entonces, ¿cómo lo haces? Hay que mirar tus pensamientos. You got to watch your thoughts, they said. Yeah. Because your thoughts are going to return to you the same way that you send them out. Porque tus pensamientos regresan contigo en la misma manera que los mandas. When you send out fearful thoughts, you're going to get fearful results. Cuando te mandas pensamientos de miedo, vuelvan resultas de miedo. Mm-hmm. And the thing of it is, you can keep on the same path, or you can create something different and try a different way that you haven't yet, which is line up the thoughts first, okay? Tú puedes seguir en el mismo camino si tú quieres, pero también puedes tratar de otra manera, que es alinear primeramente los pensamientos. Mm-hmm.
¿Cómo alineas primeramente tus pensamientos? Pues hay que tener en conocimiento que todo está sirviendo a tu favor, aunque tú no lo miraras antes. You need to have in your knowing that everything is working in your favor, even if you couldn't see it before. And then you have to start to ask, how is this working in my favor? Luego tú tienes que empezar a preguntar, ¿cómo se me está sirviendo en mi favor? Because it looks like in your physical situation, porque se parece en tu situación físico, que tienes un dolor de cabeza, porque hiciste una oferta, pero no se te llegó bien. Yeah, it looks like you have a heartbreak right now because you made an offer, but somebody didn't accept it in a good way. Yeah. And this is somebody who you feel strongly connected to, but there's a divine plan in this situation working out the way it has. Y esa es una persona con quien te sientes muy conectado, pero hay plan divino en la manera que se sucedió esta situación. Yeah, your fears of having connection are being highlighted here. Tus miedos de tener una conexión están enluzados más aquí. ¿Por qué? You kept thinking, oh, they don't like me, they don't love me. And guess what? That's exactly what you got. Tú seguías pensando, ay, que no me quieren, no me aman. Y eso es realmente que recibiste. So, for you to have a better outcome, para que tengas mejor resulta, you have to open your minds to positive outcomes. Hay que abrir tu mente a resultados mejores. Aunque no puedes controlar cómo te aceptan o te rechazan. Tú puedes aceptar que todo está sirviendo a tu mejor. Even if you can't accept or control whether they are accepting you or rejecting you, you can control the fact that everything is working in your favor if you would understand that. And even the ones that are leaving you alone is in your favor. There are things that you don't know. And the universe does. Okay. Que todo está sirviendo a tu favor porque hay cosas que tú no sabes, pero el universo sí. So if they reject you, then there's definitely something better for you. Si te rechazan, hay algo ciertamente mejor por ti. En vez de andar triste porque te rechazaron, hay que dar gracias. Pues por lo bueno ya trataste y ahora sabes que no sirve con aquella. That at least you tried and now you know that doesn't work with that person. Right now they want you to work on aligning your energy to where you can be happy about the actions you're taking and see the success in them. Yeah. And if you can't do it about this thing that's so important in your mind, where can you focus that way? Because that energy will spread into other areas of your life. Ahora dicen que tú ahorita el trabajo es por andar contenta con lo que haces antes de tomar acción y lo que tienes ahorita. Que si estás mirando a una situación y no puedes andar contenta con la situación y las acciones, hay que buscar en otro lugar en donde sí puedes hacer contenta con lo que tienes y tus acciones ahí. ¿Por qué? Esta energía se va llegando a todas las otras facetas de tu vida. Okay. They say you keep talking about how everybody has left you alone and how much it hurts and all the betrayals. Dicen que tú seguías hablando de que como todos te han dejado sola y como tú tenías tu deseo, pero te dejaron como y con una traición. Dicen para de hablar de eso. They said stop talking about that. Okay. And as soon as you start thinking about it, you have to change your mind to another subject also. También dice que cuando tú empiezas a pensar o sentir sobre esta situación, hay que cambiar tu mente a otra situación. Yeah. Okay. Yeah. Any separation in your life was because it was to your benefit. And when you realize that, you're going to be doing so much better. Cualquier separación en tu vida fue porque fuera mejor por ti, y cuando realizas eso, pues ahí vas a empezar ganando, vas a sentir mejor. Okay. Yeah, you know right now that you're tired. Tú sabes ahora que ya te descansas.
pues ya, no, que ya te descansas por alguien, sí, que ya estás cansado, okay? What you need to know is that you are in a victory mode and more good stuff is coming to you. Lo que deberías de saber es que tú andas en un modo de victoria y hay más que llegará por ti. Spirit wants you to remember that good things are happening for you every day, even if you can't see them. El Espíritu te quiere acordar que cosas buenas están pasando por ti cada día, aunque no los vistes cada día. That you're going to have a choice to make. Vas a tener una chance de decidir en dejar lo que nos servía para seguir en adelante. You're going to have the choice of whether to leave behind something so you can move forward. If you do that, you're going to be very excited because you're going to experience some gains in your life. Si haces eso, te va a animar mucho porque vas a tener la experiencia de aumento en tu vida, aumento querida, de cosas que puedes mantener. This is going to be a increase in your life of things that you can hold on to. So whether we're talking about job, money, people, this is the message for you. Aunque estamos hablando del trabajo, dinero o de gente, eso es el mensaje por ti. Remember, all the energy you put out circles back to you. Acuérdate que toda la energía que haces circular vuelva a ti mismo. Entonces, don't put out that they're leaving you. Put out that you love what you have. Entonces, no hagas circular la energía que te dejan, pero mejor la energía de que amas lo que tienes en tu vida y que siempre llega cosas mejores en tu vida y que todo el universo está conspirando a tu favor. Yeah, and put out the energy that everything is working for you, that everything is good and getting better in your life, and that the whole universe is conspiring in your favor. If you can put that energy out, you can completely change your situation. Si tú puedes circular esta energía, tú puedes completamente cambiar tu situación. Este es el mensaje que tenemos ahora por ti. This is the message that we have for you at this time. Until next time, hasta la próxima vez. Te mando tanta amor, paz y felicidad. Sending you so much love and peace and happiness. 감사합니다. Gracias. Ya me voy.